Bienvenidos a una nueva sesión del programa de Educación para la Salud, ¿Quién dijo miedo? Esta es la tercera semana de este año 2022, en la cual hemos iniciado un ciclo nuevo, por así decirlo, en relación a cómo veníamos haciéndolo en el año anterior o en la temporada anterior. Hemos iniciado un ciclo en el cual estamos hablando a la vez una semana de aspectos en relación a las enfermedades cardiovasculares y otra en concreto con respecto a mitos en relación al tabaquismo, es decir, cuestiones que piensan la gente que son verdad y no, y en referencia sobre todo a cuestiones de libertad. Hoy vamos a redundar en cuestiones de libertad, sobre todo con una visión de género. Vamos a ver, sobre todo en ese otro 50% de los que no fueron iniciales fumadores, qué es lo que ha pasado, ¿no? Y sobre todo eso que ha pasado con muchas de las mujeres. Pues eso es un mito que muchas veces parece que no existe y muchas veces, si nos fijamos en lo que hay escrito y lo que hay escrito desde hace muchos años, por ejemplo, nos fijamos en la Biblia, pues pueden aparecer frases, pueden aparecer contenidos que perfectamente se puedan trasladar al momento actual. En concreto, en Romanos, en el capítulo 7, versículo 15, aparece esta frase: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Esta es la situación muchas veces en la que se encuentran muchas personas, y sobre todo muchas personas cuando ya están en esa fase o en esa ola de la epidemia tabáquica, en la cual ya se plantean dejar de fumar. Veremos cómo a través del modelo de transmisión epidémico podemos explicar esta enfermedad, la enfermedad del tabaquismo, el tabaquismo como adicción, como una enfermedad epidémica en un espacio en relación a 100 años, y cómo en distintas fracciones de ese tiempo, pues hay distintas olas en las cuales son porcentajes de personas distintos, tanto para hombres como para mujeres. Sabemos que los varones empezaron a fumar mucho antes y sobre todo en las 2-3 primeras décadas del siglo pasado, pues la prevalencia del consumo de varones superaba el 60%. Las mujeres casi que no eran consumidoras de tabaco. Y ahí empezó, pues, lógicamente, a verse la expansión de este negocio, en el cual pues veía que los consumidores, los varones, fundamentalmente fallecían. Los varones, sobre todo, yo explico muchas veces que la expansión del tabaquismo tuvo mucho que ver con los episodios bélicos, con los episodios de guerras, y fue después de la guerra de la independencia de los Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ya a mediados del siglo pasado, cuando se vio que mucha más gente se sometía a la prevalencia de esta enfermedad, que no era enfermedad, porque solamente se consideraba ser un consumidor o un usuario de una sustancia. El ver lo que sucedió después es a eso, a lo que nos referimos que es una enfermedad, ¿no? Bueno, pues entre los combatientes se veía que cuando sobrevivían a esas guerras prevalecía mucho el consumo de tabaco. Y en el racionamiento, es decir, en lo que se le daba para estar, aparte de alimentos básicos, pocos alimentos, y aparte de munición, lo siguiente que se le entregaban eran cigarrillos. Y muchos de vosotros, pues muchas veces os preguntaréis por qué eso era así, ¿no? Pues los cigarrillos, la verdad es que venían al pelo, y ya vimos también alguna referencia en una de las últimas sesiones en las que hablamos
de la transmisión oral o a través de la cultura oral, cómo se han transmitido muchas cuestiones en relación al tabaquismo, y ya nos contó el profesor Juan Rodríguez, pastor, cómo, pareciendo una paradoja, el consumo de tabaco unió a los combatientes en la guerra civil española, ¿no? En distintos bandos, unos tenían mejor tabaco y otros tenían mejor papel. Ya nos habló el doctor Pascual, el cual nació y vive y trabaja en Alcoy, como la fábrica de papel de Alcoy, papel de tabaco, era y ha sido durante mucho tiempo una de las más importantes de España, ¿no? Y tenían el papel de más calidad. Bueno, pues se unían en la confluencia de un río para intercambiar estos productos. Unos entregaban papel y otros entregaban tabaco y fumaban ambos bandos buen tabaco con buen papel. Bueno, pues esa peculiaridad que tuvimos en la Siberia extremeña, si la trasladamos a nivel mundial, pues también tiene su repercusión, tiene su eco, y se veía que el consumo de tabaco es algo que se hizo muy normalizado en estos periodos de guerra. Y como decía anteriormente, en periodos de guerra muchas veces dice uno, ¿y por qué en las guerras, no? Porque normalmente en las guerras uno no está en buen estado de ánimo, o uno no está muy tranquilo, o uno no está muy desocupado, o uno no está muy, sino que está en una situación en la cual necesita algo que le pueda servir para afrontar esa situación. Y no quiero decir que esto sirva para esas situaciones, sino que con ese fin se entregó. Y lo que se vio posteriormente con esos combatientes que sobrevivían, por cierto, la gran mayoría eran varones, aunque evidentemente las personas que perdieron la vida en esas guerras no todos fueron varones, sino que también fallecieron mujeres y niños y ancianos. Pues esos varones, los que murieron, pues murieron, pero los que quedaron siguieron fumando. Y posteriormente, las mujeres, cuando ya no le venía el marido o la pareja a casa, pues tuvieron que afrontar situaciones de cómo llevar esa casa adelante, ¿no? Y la llevaron, y la llevaron pues casi que en las mismas condiciones que lo hubiesen llevado con su pareja varón, ¿no? Y por eso asimilaron esta conducta que ya tenían, que era el fumar cigarrillo o de fumar tabaco. Y eso fue aprovechado, lo sabemos perfectamente por estudios sociológicos y antropológicos, que fue aprovechado por la industria del tabaco para expandir su consumo hacia esas otras personas que vivían en este mundo y que no eran consumidoras, como eran las mujeres, que son al menos el 50%. Y claro, un 50% de mercado es mucho mercado. Y tenían que, no solo, por esto que he contado anteriormente, las situaciones de guerra, sino que buscarle o pintarlo con otra cara para que fuese más atractivo. Y a través de la publicidad lo consiguieron. Consiguieron asemejar o relacionar lo que es la liberación de la mujer con el consumo de tabaco. Y la mujer utilizaba unos tabacos distintos al que utilizaban los varones, como veremos posteriormente. Y todo esto lo cuento porque hay una fuerza bastante condicionante en cada contexto social, en cada contexto familiar, para que esta epidemia del tabaco se haya podido expandir, y que la publicidad en ello pues tiene y ha tenido y seguirá teniendo un gran papel o una gran importancia. Evidentemente, las cuestiones son distintas para hombres y para mujeres, y evidentemente hay variaciones en relación a la situación geográfica en lo que vive esa persona. No es lo mismo vivir en Sudamérica, vivir en Europa o vivir en Oriente Medio. Pero a través, como digo, de
de esta batidora, como ya semejábamos en anteriores sesiones, de esta batidora que es el artilugio a través del cual mezclamos el aceite con el huevo y conseguimos hacer una buena mayonesa, pues conseguimos que mujeres puedan fumar puros y mujeres puedan fumar artilugios novedosos, como puedan ser los cigarrillos electrónicos. Y como suele suceder con todos los cambios sociales, pues siempre, como digo, la incidencia es mayor en hombres, sobre todo en hombres de clase media alta, y posteriormente se fueron incorporando las mujeres. Aquí tenemos un conocido actor, varón, que protagoniza una conocida serie, que se ve muchísimo en Internet, una serie que habla de una cierta etnia de irlandeses en relación a muchos negocios, en relación a las drogas, al alcohol y sobre todo al tabaco. Esta conocida serie, muchos adolescentes, muchas personas jóvenes la ven actualmente. Y eso es publicidad. Es decir, ahí no se está anunciando una marca de tabaco, ese tabaco que fuma no es con filtro. Aquí se mezclan muchas cosas y como sociedades que puedan ser, o etnias que puedan ser minoritarias, se puedan convertir en mayoritarias o en más poderosas por ese mayor poder del dinero, ¿no? Y ese dinero es donde la industria que vive de esto, invierte mucho en publicidad. Y eso hace o consigue que otros sectores de la población se acomoden o se sitúen en esos consumos de tabaco. Y eso se produce, vemos que se ha producido bastantes décadas después. Es decir, la incorporación de la mujer al consumo de tabaco va en torno a 3-4 décadas casi después que la del hombre. Y lo que está sucediendo ahora mismo, por ejemplo, en nuestro país, que los hombres pues han abandonado o están abandonando con gran probabilidad el consumo de tabaco y las mujeres todavía se están incorporando. Las mujeres todavía no se incorporan lo suficientemente hacia ese abandono, aunque vemos en nuestros grupos, por ejemplo, en las sesiones presenciales, o casi todos los grupos que yo manejo, tanto online como presenciales, que hay una mayoría de mujeres. Eso no significa que haya más mujeres que fuman que hombres, sino que significa que muchas más mujeres se están uniendo al carro del abandono del tabaquismo. En España, ahora mismo podemos decir que fuman más. Y vosotros muchas veces cuando os paso la historia clínica y os doy para que autorrellenéis, sobre todo vuestros datos sociodemográficos, no me rellenáis vuestro estado civil, porque muchas veces me dicen, ¿para qué le tengo que decir a este hombre si estoy soltera, casada, viuda o separada? Bueno, pues para ver que hay cosas que cuando tú ves mucho, pues ves que son importantes. Y ahora mismo sabemos que la mayoría de las personas fumadoras son mayores de 40 años y están solteros, es decir, preponderan más los varones. Y las mujeres también tienen la condición de soltera, pero son más jóvenes, son menores de 40 años. Y también vemos que en comparación con tener o no tener pareja o dejar de tenerla, prepondera mucho más el estado de ser viudo o separado. Es decir, hay una relación importante con relación al estado civil y muchas veces eso parece que no es importante. Esto no quiere decir ni que todos los viudos sean fumadores ni que todas las solteras menores de 40 años sean fumadoras. No es así, sino que en esos determinados colectivos hay una mayor prevalencia por otras cuestiones que tendremos que analizar y sobre todo muchas veces que tenemos que personalizar. Es decir, cada uno de vosotros accedéis a esto personalmente, pero cuando lo vemos esto en manera grupal o en manera global, pues muchas veces hay cosas que no concuerdan, aunque hay otras veces que sí, ¿no? Como también concuerda, pues que en el grupo de los desempleados hay mayor prevalencia del tabaquismo o en el grupo de personas que tienen patologías psiquiátricas, tienen enfermedades mentales.
como también lo hay más en el terreno de los trabajos manuales, es decir, las personas que tienen que utilizar las manos, como pueden ser los maquinistas o como pueden ser los empleados de la construcción, ¿no? Tienen mayores tasas de consumo de tabaco que otras poblaciones, ¿no? Y también el nivel de instrucción. A mayor nivel de instrucción, menor consumo. Y sin embargo, hace 3 décadas fumaban más los abogados, los ingenieros y los médicos que otras profesiones, ¿no? Y sobre todo también sabemos que a menos ingresos, mayor niveles de consumo de tabaco. Es decir, podríamos determinar que el tabaquismo es la enfermedad de las 5 P's. ¿Y qué 5 P? Pues esa P de parado, P de pensionista, P de prostituta, P de psiquiatra y P de personas con problemas. Es decir, en todas estas personas, esta enfermedad, o en estos tipos de personas, esta enfermedad es mucho más prevalente. Eso no significa que todas esas personas que estén paradas tengan que ser consumidores, sino pero que hay una relación entre ser pobre y ser consumidor de tabaco. ¿Vale? Y yo digo una cosa, la relación es evidente. Cuando una persona quema un billete diariamente de 5 euros, a lo largo de un mes ha quemado 30 billetes de 5 euros, que son 150 euros. Es decir, en ese mes se ha empobrecido 150 euros. Al cabo de un año son entre 1.800 y 2.000 euros. Y al cabo de 20 años estaríamos hablando de 40, 50.000 euros. A eso me refiero que el tabaco empobrece a las personas. Si vosotros sois consumidores de tabaco, tenéis que saber que por el hecho de fumar, cada vez sois más pobres. Y hay una cosa muy importante, que es que nadie quiere ser pobre. La pobreza no es algo que queramos, la podemos sufrir y no estar viéndola. Bueno, pues todas las personas que tienen menos dinero porque lo queman son pobres. O más o menos casi todas las personas que queman dinero al final se acaban empobreciendo. A lo largo del siglo XX, este modelo epidémico típico se caracterizaba, como he dicho, por la incorporación primero de los varones y 2 o 3 décadas después de las mujeres. Y las mujeres ahora mismo pues están en la fase 3, que ya empiezan a aparecer los problemas, por así decirlo, colaterales, es decir, empiezan a aparecer esas otras enfermedades, la hipertensión, la depresión, los accidentes cerebrovasculares, los problemas de bronquio o pulmón, problemas para quedarse embarazada, problemas estomacales o de intestinales, problemas en relación al embarazo, a la fertilidad, al parto, a la cría de hijos. Sí, aparecen problemas y por eso ya empieza a plantearse el abandono del consumo de tabaco, como puede ser muchos de los casos de las personas que siguen este programa. Es decir, empieza ya a ver que tiene que dejar de fumar y no solo diría yo que empieza a ver que tiene que dejar de fumar, sino que ya ha intentado dejar de fumar y por sí solo se ha dado cuenta de que no es capaz. Y aprovecho para poneros esta imagen de este monoplaza tan visto por no solo esas personas que están ahí en la grada, sino que lo hemos visto cientos de veces en televisión, seamos o no seamos seguidores de la Fórmula 1, el tabaco ha estado ahí presente no solo con el nombre, no solo con la marca, sino también con el color. Y de hecho una determinada marca que tiene unos coches de un determinado color, siempre son de ese determinado color. Y el color no solo identifica a la marca, sino que identifica a la persona que patrocina esa marca. Es decir, más que a la persona, a las empresas que patrocinan esa marca. Es decir, Ferrari siempre tendrá el color rojo, no solo tendrá su anagrama, sino que tiene el color rojo, y el color rojo ese ha estado muy ligado a, en concreto, esta marca de Philip Morris, ¿no? Y a diferencia de lo que ocurre en unos países, pues en unos países ocurre una cosa y en otros ocurre otra en otro tiempo. Por ejemplo, en Inglaterra o los países del Reino Unido,
las mujeres comenzaron a abandonar el consumo de tabaco antes que en otros países de Europa, ¿no? Y sobre todo eso, ¿por qué? Pues porque ellas empezaron antes a adquirir el mismo trabajo, empezaron antes a sufrir esta presión publicitaria y sabemos qué es lo que sucedió. Por eso muchas veces sabemos qué cosas van a pasar en determinados sitios, qué cosas que están pasando aquí en España. Y dice, ¿y por qué sabes que eso está pasando aquí en España? Pues porque ha pasado antes en otro sitio. Y muchas veces la medicina, que es la disciplina en la que yo me he formado, la observación, el ver qué es lo que pasa con las personas es muy importante. Y si miramos esa observación, la miramos hacia anuncios, vamos a ver cómo ha habido distintos eslogans según las campañas y sobre todo con ese enfoque de género que os estoy intentando de hacer hoy con respecto a la mujer, ¿no? Unos eslogans decían fúmate un Lucky en vez de comerte un dulce. Y fijaros la imagen no es de una persona de ahora, esta imagen es de los años 30 o por ahí del siglo pasado, es decir, han pasado casi 100 años, ¿no? Y ya casi hace 100 años se empezaba a relacionar obesidad con consumo de tabaco. Sin embargo, las mujeres en los años 30, las más gustosas eran las que tenían curvas, las que tenían distintos niveles, ¿no? Y han intentado, de una manera muy, muy curiosa, desviar la atención de esa mujer gorda a una mujer estilizada y delgada, que es como quiere estar, ¿no? Y aunque eso muchas veces se haya conseguido a base de apretarle el corche. Y también hay determinadas marcas que se centraron mucho en ello. Bueno, pues en esta Lucky Strike, por ejemplo, ofertaba el fumar en vez de comer. Y esto ya se nos ha metido en la cabeza, pero no se nos ha metido en la cabeza de antes de ayer. Os vuelvo a repetir que desde hace casi 100 años. O a través del cine, ¿no? Mi mujer es doctor, es decir, mi mujer es doctor, tiene que ver con un estatus social más elevado, un sexo femenino que accedió a estudios posteriormente que el sexo masculino, y se utiliza ese largo camino que has recorrido, nena, para llegar hasta aquí, como no vas a fumar esto, que es lo que fuman la gente que ha conseguido ser exitosa, ¿no? Cigarrillos con colores sugestivos, colores relacionados con el sexo femenino, como va a ser el color rosa, los cigarrillos Slim Pink, cigarrillos finos, alargados, con un filtro que da más gusto de comérselo que de fumárselo, es decir, es atractivo 100%, ¿no? Y como os decía antes, cuando os hablaba de las P, pues cierta relación hacia cierta profesión social como la prostitución, pues el consumo de tabaco hace 5 o 6 décadas estaba relacionadas a mujeres ligeras, ¿no? Mujeres que tenían relaciones con muchos hombres, mujeres que trabajaban de noche, que trabajaban en tugurios, y esas mujeres fumaban con mayor prevalencia que el resto de mujeres de su sociedad, ¿no? Mujeres que a través de ese consumo de tabaco fueron modulando su voz, y otro eslogan que decía encuentra tu voz. Vemos la cantidad de mujeres que tienen su voz alterada por sufrir un edema de renque, por sufrir nódulos en sus cuerdas vocales, y eso en definitiva es por hacer lo mismo que hacían los hombres. Estas mujeres cubanas están fumando un habano cubano como lo fumaban los varones de su mismo país, ¿no? O con respecto a la decisión, decídete a fumar mejor, cuando salieron estas marcas mal llamadas light, porque el tabaco es el mismo, el tabaco light no existe, lo que existe es que tiene determinados
ventanas, determinados orificios en el cigarrillo para que el humo se expanda más por la corriente lateral y no pase tanto por la corriente principal y que no moleste, y eso parece que es fumar mejor, y de hecho se usaba el eslogan "Decídete a fumar mejor". No hay una manera mejor de morir. Cuando uno muere, muere. No hay una manera mejor de fumar, porque fumar hoy sabemos que aparte de adictivo, también es tóxico, es decir, también produce daño. Entonces no hay una forma buena. Y siguiendo con estas características de género, pues las mujeres, una vez que se incorporaron al consumo de tabaco, pocas décadas después, pues también se incorporaron a esas otras enfermedades colaterales que se producían o se producen por el consumo, como pueden ser las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades oncológicas, las enfermedades respiratorias, y en definitiva, pues se acercaron, se aproximaron a la patología lo mismo que los hombres. Pero también vuelvo a hacer un inciso con una cuestión de género muy importante, con un problema, yo diría, adicional importante. La mujer es, dentro de la diferencia entre hombre y mujer, la que alberga el feto cuando está embarazada y la que lo tiene durante 9 meses. Bueno, pues si esa mujer es fumadora o convive con una persona que fume a su lado, es una mujer que tiene más posibilidades de tener problemas adicionales en relación a eso que hace o a eso que están haciendo a su alrededor. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que aparecen problemas que solo aparecen en las mujeres, como son problemas a la hora de quedarse embarazadas. Hay un gran problema en la infertilidad, en eso sí coinciden con el hombre también. Hay problemas en relación al producto de esa gestación, es decir, los bebés, los fetos, como querramos llamarlo, según la fase en la que se encuentre, van a sufrir del daño que produce el consumo de tabaco y van a tener bajo peso, van a tener más problemas respiratorios, van a ser niños con más inquietud y vamos a ver que tengan problemas, incluso como nos contó la flamante enfermera Araceli, problemas incluso en la conducta y van a tener problemas en su comportamiento, en ser más hiperactivo y tener ciertas alteraciones en su conducta. Y son mujeres que cuando son fumadoras pues también tienen más patologías en el aparato genital y hay mucha más relación en determinados tipos de cáncer, como puede ser el cáncer de cuello de cervix o el cáncer de mama en mujeres fumadoras que en las que no lo son. También hay un problema en relación a eso que aparece ya en personas menopáusicas, como pueden ser o posmenopausia, como puede ser la osteoporosis. Las mujeres fumadoras sufren más de problemas en sus huesos, tienen más dolores y tienen más fracturas por tener esos huesos, por así decirlo, más frágiles, ¿no? Y también una cuestión muy importante es que el tabaquismo coincide en tener que medicalizar esa menopausia, es decir, las mujeres menopáusicas fumadoras tienen una menopausia más florida o más patológica y que necesitan un abordaje o un tratamiento farmacológico. En definitiva, las mujeres sufren las mismas enfermedades que los hombres, pero la connotación de género es muy importante, sobre todo en el terreno de la maternidad, en el terreno de la fertilidad y en el terreno muchas veces de la cría de esos productos de la gestación. Recordemos una cosa importante, cuando una mujer fuma y puede tener problemas su feto, cuando el niño nazca, la madre va a tener que seguir cuidándolo y va a tener que cuidarle muchas veces con más atenciones que cuando no es fumadora. ¿Por qué? Pues porque se producen muchos más problemas, se van a ver muchos más problemas. Sabemos la relación tan importante que hay con el asma, pero también sabemos la relación tan importante que hay con las otitis. Cuando un niño tiene una otitis, porque está en relación a que su padre o su madre fumen o los dos sean fumadores, ese niño falta más a la escuela. Ese niño, por el hecho de faltar más a la escuela, alguien se tiene que dar con él. Es decir,
todo esto no son cuestiones baladíes, son cuestiones muy importantes, ¿no? Como también es importante, y se pasa muchas veces desapercibido, que una mujer pueda ser fumadora y pueda estar tomando anticonceptivos hormonales orales. Aprovecho para deciros que están estrictamente contraindicados, es decir, contraindicado es que no se le puede prescribir, no se le puede hacer una receta a una mujer en edad fértil que tome un anticonceptivo para no quedarse embarazada y que sea fumadora. ¿Por qué? Pues porque sabemos que las posibilidades que tiene en un futuro próximo, es decir, en los próximos 10, 15 años, de tener un accidente cerebrovascular son muy importantes. Son hasta 40 veces superior a las mujeres no fumadoras. Es decir, cuando una mujer tiene 45 años y sufre un accidente vascular cerebral, una trombosis, un ictus, para que lo entendamos, tiene mucho más que ver con que sea fumadora y haya tomado anticonceptivos que con ninguna otra causa. Entonces, eso es una cuestión que es muy importante, ¿no? Y sobre todo muy importante desde las últimas 2 décadas en las que hemos visto que la tasa de mujeres fumadoras han ido creciendo y hemos visto que la de los hombres ha ido bajando. Bueno, pues para que se sigan manteniendo en ese 30%, es decir, 1 de cada 3 personas fuma, es a costa de que hay muchas mujeres que se han incorporado y se siguen incorporando a esos consumos de tabaco. Es decir, el factor de género es muy importante. Y no solo es muy importante de cara a la prevalencia de esas enfermedades oncológicas que os dije anteriormente, pero fijaros, ya en nuestro país se están viendo muchos casos de cánceres de pulmón en mujeres, de tal manera que ya está sucediendo lo que empezó a suceder hace 1 o 2 décadas en Estados Unidos y en Reino Unido, que es que el cáncer de pulmón supera al cáncer de mama en mujeres. Todo esto, a pesar de que la mujer tiene muchas mayores tasas de formación, son mujeres que llegan a la universidad, nada tiene que ver con lo que hablábamos al principio con los varones que eran parados y pobres, sino que son mujeres universitarias, pero mujeres universitarias a las que se le ha vendido que tienen que tener una imagen social autoseleccionada para dar esa imagen de independencia, esa imagen de mujer actual, esa imagen de una persona con poder y con todas las cuestiones que resulten atractivas. Esto se sabe a ciencia cierta por un estudio que se hizo desde el Departamento de Antropología de la Universidad de Granada, en la cual el consumo de cigarrillos no solo estaba en la influencia de utilizarlo como un símbolo de libertad y un símbolo de actualidad, sino un símbolo de poder, que es lo que muchas veces quieren muchas personas. Como también, y de modo muy importante, desde hace mucho tiempo, y sobre todo se insiste de modo actual a través de series de televisión, en este caso dibujos que podemos llamar animados, como pueden ser Los Simpson, en fomentar el binomio consumo de tabaco para el control del peso. Es decir, desde hace 80 o 90 años ya nos hablaron de que para mantener una figura esbelta era mejor fumar, llevarse a la boca un cigarrillo que no un dulce, pero actualmente se sigue insistiendo a través de estas series de televisión en la cual se sigue fomentando el consumo de tabaco. Y estamos viendo que son mujeres mucho más instruidas, pero a las cuales se le está vendiendo la falsa idea de que fumar ayuda a controlar el peso. Para salir de esta duda y para resolver esta duda, nada más que fijaros cuando vayáis por la calle y miréis a las personas que fuman, si todas están delgadas, si todas están en lo que podemos llamar un peso normal o si todas son obesas. Y veréis que las hay de todos los tipos. Lo mismo que al dejar de fumar, las hay de todos los tipos. Hay quien pone peso, hay quien no lo pone y hay quien incluso pierde. Y muchas veces
esto actúa como un inconveniente o actúa como un hándicap a superar en estas fases en las que se quiere ya dejar de fumar. Volviendo a imágenes explicativas o ilustrativas de cómo el consumo de tabaco afecta a todos los órganos y a todos los sistemas que forman nuestro cuerpo, pues veíamos en el mundo digital una ilustración en la cual aparecía esta imagen con dos personas, dos gemelas, fumadoras, una, y no fumadoras, la otra. Y simplemente ponían la imagen de la cara. Como veis, la persona que tiene más arruga es la que está consumida por el tabaco, y la que no está consumida por el tabaco tiene una tez mucho más clara, mucho más limpia y sobre todo mucho más saludable. Así que iros daros cuenta de que no es lo que os venden con lo que os están diciendo, ¿no? Y se trata muchas veces de buscar la sumisión y sobre todo hacerlo de una manera más sutil, de la manera más sutil posible para que uno, o en este caso una, no se dé cuenta de dónde se está metiendo. Por eso yo digo muchas veces que no es fácil darse cuenta de que nos están engañando, porque nos están engañando desde hace mucho tiempo. Y nos están engañando, pues, como esta conocida actriz, de una manera, muchas veces, que a lo mejor uno en su vida real no hace eso que está promocionando, ¿no? Aparecen en revistas chicas, adolescentes que perpetúan estereotipos que para nada tienen que ver con lo que ellas hacen, pero lo hacen por dinero. ¿Por qué? Pues porque se les paga para ello, ¿no? Y en este caso nos han estado vendiendo desde las últimas 4 o 5 décadas de que para facilitar las relaciones sociales, para ser más actual, para ser más erótica, para ser más atractiva, es mejor hacerlo con un cigarrillo en la boca que sin él. Todo más lejos de la realidad cuando una persona, después de un tiempo, se da cuenta de que ese autopremio que se ha estado dando continuamente en esos momentos que ha creído de placer y que todavía sigue pensando que fumar le gusta, no es ni más ni menos que el mantener una fantasía que la ha tenido durante mucho tiempo pensando algo que en realidad no ha estado sucediendo. Lo que sí sucede es que frente a esa imagen glamurosa, utilitaria o utilizada, el consumo de tabaco podemos decir que interfiere gravemente no solo en la salud física de la persona, no solo en la salud mental, sino también en la salud reproductiva. Y lo más importante es que os deis cuenta que el consumo de tabaco para las mujeres, igual que para los hombres, no es ni más ni menos que una nueva forma de esclavitud, la nueva forma de esclavitud de este siglo XXI, que es el tabaquismo. Recordad que una de cada 3 personas adultas es fumadora. Una de cada 3 personas adultas no puede decidir dejar de hacer eso que está haciendo, porque cuando lo decide se da cuenta de que está enfermo. Así que muchas gracias y espero que os haya gustado esta sesión y os espero en la siguiente. Hasta la próxima.